Listo. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sección de duelo y resiliencia. Ahorita en unos minutitos iniciamos. Sí, quien nos ayuda a compartir, nos ayudaría muchísimo. Guadalupe, Cari, qué gusto. otro día más. Qué gusto tenerte por acá, Juntitas. por estos rumbos. Con tacita nueva. Sí, con nuestra casita. Con el logo de duelo y resiliencia. Y por atrás, nuestra inicial de nuestro nombre. Deja, comparto porque Aquí debe no lo compartirles. ¿Abre el tuyo? ¿No tienes ninguno abierto? No, Ay, bueno. acá en el Chrome. Abre el tuyo y ahorita lo cierro, nada más para compartir. La compartición. Pues ya son las 6 en punto, Guadalupe. Las 6 en punto y damos inicio. ¿No se ve como chueca la imagen? Sí, es que es el teléfono como nada más lo acomodo un poquito. Le voy a meter la compartición. A ver, Guadalupe, tú me dices si ya no se ve. Ahí como. Es que sí se ve Es que como. espérame porque voy un poquito atrasada, acuérdate. Te ves más inclinada. Yo creo que ahí estamos bien. Ya vi que está mi amiga Ruth conectada para que nos diga. Si nos escuchamos y todo. Oye, ¿por qué? pero está el de Gabriel abierto. Pues compártelo de. Pero para meter cierra. Pero sí se sabe la Sí, contraseña. sí. Dice Ruth que todo muy bien. Muchas Excelente. gracias, Ruth. Ruth, saludos. Gracias por conectarte. Bien puntual, Ruth, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Ruth. Bien, pues, ¿qué te parece, Cari, si arrancamos con esta nueva sección que tenemos de duelo y resiliencia? Sí, ¿verdad? Guadalupe. Bueno, igual presentarnos, porque hay personas que tal vez no nos conocen, que es primera vez que se meten. Ajá. Entonces, pues mi nombre es Karina Asensio. Yo, dar una pequeña ficha bibliográfica. Yo soy psicóloga y acompañante en manejo de pérdidas y duelos. Y pues vamos a estar por aquí platicando sobre lo que es el duelo el día de hoy, y pues los temas que vienen más adelante también están buenísimos. Para que nos vayan dejando ahí sus preguntas, sus dudas, y podamos interactuar todos y compartir pues lo que sabemos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues mi nombre es Guadalupe de Alba. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, maestra. También soy acompañante en duelo y el día de hoy, pues, con la grandiosa idea de Cari de poder apoyar a la gente en esto de vivir el duelo, pues nos dimos a la tarea de organizarnos y poder estar con ustedes este día. Que la gente sepa y conozca lo que es el duelo, lo que es la tanatología, que podemos echar mano de las especialidades que hay, y la tanatología pues es especialista para pérdidas. Entonces,
El día de hoy vamos a estar tratando lo que es el duelo, lo que es la tanatología, ¿verdad? Que van muy Sí, ligados. es parte de... Y fíjate, Guadalupe, bueno, yo creo que vamos comenzando explicando, también para muchas personas puede ser que todavía no conocen cuál es la funcionalidad, o la función, perdón, de la tanatología, porque ¿qué es lo primero que se escucha? Muerte, o o es el tratado de la muerte. Entonces no es el tratado de la muerte, al contrario, la tanatología nos enseña a cómo vivir y cómo poder elaborar nuestro duelo para poder sobrellevar pues esa pérdida, porque si hay un duelo es porque hay una pérdida, Ajá. ya sea pues de algún ser querido, de algo material también. Sí, de algún trabajo. De algún trabajo. Primero yo creo que cabe resaltar lo que es un duelo, ¿verdad? Uh-huh. El duelo es el dolor que se vive por una pérdida. Eso es un duelo. Si no quisiste a una persona, una característica para que haya un duelo es que tiene que haber amor. Uh-huh. Amor para que te duela. Si no te duele es porque no amaste, ¿verdad? O sea, podemos argumentar que el razonamiento, yo entiendo, está en un mejor lugar, sí, pero el duelo se da a partir del amor. Cuando amamos a una persona, cuando amamos a una cosa, cuando amamos una situación, cuando amamos un trabajo y lo perdemos, esto es cuando se genera el duelo, porque es el dolor por la pérdida de algo que amamos. Y no quiere decir que entre más dures con un duelo, quiere decir que más amaste a una persona, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ir viendo ahorita en el momento. Entonces, el duelo es el dolor que se genera por la pérdida y ahí lo dejamos, de una persona, de una cosa, de una situación. Sí, porque puede ser que tengamos una pérdida, pero para nosotros no es tan significativa. Uh-huh. Entonces también Guadalupe va a depender del amor y también del apego que tengamos hacia con esa persona, con esa cosa, podría ser, como decimos, algo material. Y bueno, y en el duelo, como tú mencionas, pues claro que va a haber dolor y muchas veces nos da miedo sentir ese dolor. Sí. Y es inevitable, el dolor va a ser inevitable por lo mismo de que existe el amor, de que existe ese apego, de que somos seres empáticos también. Sí. Pues claro que vamos a sentir el dolor y tenemos ese miedo a sentirlo. Los seres humanos somos mucho de no querer sentir el dolor, porque pues qué va a pasar, cómo lo voy, pero más que nada porque no lo sabemos manejar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una muerte, por ejemplo, de un papá o de una mamá, pues es la primera vez que se nos muere un papá o una mamá. Entonces es algo que nunca habíamos vivido, es algo desconocido. Pude haber sentido un dolor anteriormente por pérdida en otros ámbitos, pero por ejemplo ya cuando es papá o mamá, pues ahí puede ser muy difícil. Sí. Un hijo también. Puede ser difícil, mas no significa que ese duelo no se va a poder elaborar, porque de lo que la tanatología se encarga es que el duelo se pueda elaborar y que sea de una manera sana, que no nos quedemos ahí atorados, porque ahorita también vamos a ver cuáles son las etapas, porque el duelo tiene sus etapas. Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, por ahí ustedes, en base a su experiencia, ella elaboró o juntó las etapas y las que ella consideró que eran las etapas por las que pasábamos en un duelo. Exactamente, y ella era una psiquiatra que estuvo en los hospitales acompañando a los enfermos terminales. Les hacía su acompañamiento. Entonces ella, mediante el amor, mediante ese acompañamiento, esa empatía y la observación, es como fue desarrollando esas etapas de duelo. O sea, no fue nada más porque, a mí se me ocurre que se siente esto y esto y esto y que se vive así. No, porque mediante muchas personas que ella se acompañó al transcurso de muchos años que estuvo ejerciendo, fue como fue elaborando las etapas. Ajá, exactamente. Y también hay que hacer mención que el duelo, cuando estamos en la etapa del duelo, debemos entender primero algo que es básico. Saber y entender que es normal, que las cosas son normales.
porque a veces tenemos deseos de llorar y la gente nos dice, ay, ya no llores, déjalo descansar, esto, otro. No es verdad, tus lágrimas no van a detener a nadie. Eso es un error muy grande que cometemos por la cultura del no querer ver sufrir al otro. Entonces, el hecho de llorar quiere decir que estamos sufriendo y vemos sufrir a otra persona y nos duele que la otra persona esté sufriendo y por eso buscamos la forma de quitarle ese dolor. Y no, al decirle no llores, no le estamos quitando el dolor. Simplemente estamos haciendo que oculte su dolor. Pero debemos entender que al vivir un duelo, llorar es lo más sano, es lo más normal. Primero, entender que lo que tú estás sintiendo es normal. Es normal, estás viviendo una pérdida muy grande porque amaste a esa persona, porque no le vamos a poner un nombre de decir fue mi mamá, fue mi papá, fue mi hermano, fue mi hijo, fue mi tío, fue mi abuelita, porque incluso a veces se ama más a las personas que no llevan nuestra sangre. Y por lo tanto podemos tener un duelo más duro de elaborar con la pérdida de una persona que no sea de sangre. Así que vamos a dejar el duelo con el amor, nada más, ¿verdad? Sí. Y entender que es normal lo que tú estás sintiendo porque perdiste algo o alguien que amabas. Sí, y también porque es normal, porque todos los seres humanos tenemos emociones. Sí. Cada uno nacemos con una carga de emociones de miedo, de alegría, de tristeza, de todas esas emociones es inevitable sentirlas y negarlas sería como negarte a ti mismo, negar lo que tú eres, porque el ser humano somos emociones. Sin embargo, ya cuando de repente se puede convertir en un duelo complicado, que también lo veremos más adelante, es cuando me estaciono en una emoción porque no estoy permitiendo no el brincarme, sino el poder trascender a otra o el saber manejarla. Entonces también por eso es válido sentir, y el permitirnos sentir es como nos va a ayudar a poder elaborar esa parte del duelo. Entonces sí. El amor, que ya es como un constructo, un sentimiento, y las emociones que todo mundo las tenemos en nuestra dosis. Unas veces la vamos a sentir con más intensidad, otras veces con menos, dependiendo la ocasión. Entonces, lo repito, el negarnos a sentir una emoción es como negar lo que nosotros somos. Somos seres humanos y tenemos el derecho de sentirnos de cierta manera. Y claro, como dices tú, Guadalupe, las otras personas no saben cómo manejar esto que estamos sintiendo, entonces lo primero que se les va a venir a la mente pues es, ya no deberías de estar así, ya pasó tanto tiempo, porque también creemos que somos expertos en eso, o tenemos el derecho de decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Pues ya pasaron 6 meses, ya pasaron 3 meses, y yo te veo igual o te veo peor. Pues claro, sí. En muchas ocasiones, después de 3 meses o de 6 meses o de 1 año, se va a sentir peor la persona. ¿Por qué? Porque tiene 1 año, tiene 3 meses, tiene 6 meses de no tener la presencia de su ser querido. Y que hay situaciones o fechas en las que el duelo, que viene siendo el dolor, se resalta más por la situación. Dígase en México el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Entonces, para las personas que han perdido a un ser en este año o en ese año, y que es la primera vez que el Día de los Fieles Difuntos viven una pérdida o viven ya la pérdida, es muy complicado. Si es la mamá, pues el Día de las Madres. Sí. Incluso, por ejemplo, el cumpleaños de la persona, si celebraban algún aniversario, por ejemplo, si estaban casados, todo eso, el primer año va a ser muy devastador, sí. Porque es la primera vez que no va a estar en su no va a estar en su cumpleaños, la primera vez que no va a estar en el aniversario. Entonces, el primer año es totalmente devastador y es totalmente normal que se sienta esa tristeza reactiva o esa depresión reactiva a eso que está sucediendo, porque una de las etapas del duelo es sentir esa depresión, pero no es una depresión química que tal vez necesite de medicamentos, sino que es reactiva. Entonces, conforme se vayan viviendo esas etapas, se va a poder ir elaborando y no digo que va a ser todo como antes, porque obviamente no va a ser como antes. De hecho, hay una frase muy hermosa en tanatología que dice, las cosas, tienes que tener por cierto algo, las cosas
no van a volver a ser igual que antes. No van a volver, y lo tienes que tener muy claro. Las cosas no van a volver a ser igual que antes, pero pueden estar bien. Pueden estar bien, incluso hasta mejor, ¿por qué Sí, no? sí. Y no quiere decir que estemos mejor sin la persona. Exacto. Pero sí que estamos mejor por las enseñanzas que ahora valoramos más porque nos dio esa persona, ¿verdad? Entonces, el hecho de una pérdida, necesitamos a la hora de elaborar el duelo resignificar lo que vivimos con esa persona, ¿verdad? Entonces, para poder resignificar necesitamos recordar las cosas bellas que hemos vivido, los aprendizajes, las enseñanzas y, ¿por qué no?, hasta las anécdotas y cosas negativas o que en su momento las vemos negativas y que ahora decimos, ¡ay! O sea, pues no era tan malo como yo pensaba. Pero todo eso que vamos recordando y que vamos trayendo a nuestra memoria nos ayuda a ir elaborando el duelo, porque entonces nos damos cuenta que esa persona estuvo con nosotros, estuvo en este mundo porque tenía una misión y nos pudo enseñar muchísimas cosas. Entonces, si te das cuenta a la hora de que vives un duelo, lo hermoso que es que una persona haya estado en tu vida y que te haya enseñado tantas cosas y que hayas aprendido tanto y que tengas tantas anécdotas que contar y que se te vaya el día platicando de esa persona, entonces es más fácil elaborar el duelo porque te das cuenta que esa persona que estuvo aquí tuvo un sentido de ser. Y fíjate, Guadalupe, claro, recordarla, pero también recordarla tal como era. Sí. Porque sucede que ya cuando no está, por ejemplo, la persona, ahorita que estamos hablando de muerte, ahora sí, es que era una persona buenísima, que no merecía morir ahorita, o que estaba muy joven. Perdón. Ay, perdón, se nos cayó un poquito el internet, ¿verdad? Déjame me quito aquí. Y sí platicarlo sí es importante, porque luego ya no está esa persona y nos negamos a hablar de ella. O sea, que la muerte ni siquiera se menciona en la casa. Falleció la persona, se vivió su funeral, pasan los días y ya no se habla. Entonces, lo que no se habla no se sana y va a ser más complicado para nosotros el poder elaborar ese duelo que es tan necesario. Si un duelo no se elabora, así pueden pasar 10, 15, 20 años y es como si apenas ayer hubiese pasado la muerte de esa persona. Y yo creo que no es sano para nadie el estar viviendo del pasado, porque no quiere decir que, por ejemplo, si yo elaboro un duelo, ya no me voy a acordar de la otra persona, o ya no la voy a querer, o ya no va a estar en mi corazón. Y pasa eso de, no, es que, o sea, ¿cómo yo voy a trabajar mi duelo? No, si yo quiero seguir amando a mi hijo o a mi esposo. El remordimiento por o sea, vivir el duelo. Sentimos culpa por seguir vivos. Y dejamos de hacer cosas que nos gustaban, que es válido en los primeros momentos, vivir esa tristeza, es totalmente válido, pero ya con el paso de los días, es como si hubiese dos cadáveres. O sea, un muerto y dos cadáveres. El muerto, la persona que ya no está físicamente, yo sigo estando físicamente, pero al no disfrutar o al no darle la importancia a los que sí están vivos todavía, y yo, o sea, darme esa importancia de que yo todavía tengo vida, entonces yo me convierto en un cadáver más. Y un cadáver, ¿qué hace? ¿O qué percibe? ¿O qué siente? Nada. Absolutamente nada. Entonces, y eso está más triste porque, pues sí, estoy viva, pero pues estoy viva, pero mi vida no tiene sentido. Exacto, se pierde el sentido. Y imagínate que cargamos sobre el otro ser también nuestra vida, porque a veces lo decimos cuando decimos, ay, que cuando mi mamá se muera, ay, no, ni Dios lo quiera. Tenemos que tener claro que todos nos vamos a morir, todos, porque el único requisito para morirnos es estar vivos. Entonces, primero es tener claro que todos nos vamos a morir, pero la tanatología lo que busca es que valores y vivas plenamente para que a la hora de morir puedas elaborar un duelo de la manera más sana. Entonces, dice Gaby Pérez Islas, vivir despedidos,
Vivir despedidos, y no quiere decir de que, ay, es que ya me voy a morir, déjame despido de ti, Y te estar quiero pensando mucho. constantemente en eso. Ajá, y si ya no nos vemos, te amo, y todos los días con lo mismo. No, pero sí se refiere a no tener cosas pendientes con la otra persona, a no tener cosas pendientes para poder elaborar nuestro duelo de la mejor manera. Y fíjate, Guadalupe, se va a escuchar muy fuerte, pero la pérdida o la muerte, bueno, vamos a decirlo pérdida porque no solamente vamos a hablar de muerte en este espacio, debería ser un motor para nosotros disfrutar todos los días de la vida, pero pensamos en ello y, como dices tú, no, y mejor ni Dios lo quiera, ni Dios lo quiera. Entonces, no tengo tiempo. Pues fíjense que será Dios o la vida, el universo, quien sea, no es que lo quieran, es que nosotros... Es un proceso natural. Y aparte los seres humanos somos seres biológicos, entonces, por biología, en algún momento nuestro cuerpo va a dejar de funcionar. De eso sí hay que estar conscientes. No sabemos cuándo va a suceder y tampoco se trata de todo el tiempo estar rumiando, pensando en que será mañana, será en un mes, será en un año. Pues entonces, con esa ansiedad que sientes o con ese impulso de estar pensando constantemente en eso, ¿qué estás haciendo entonces en vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? O sea, la forma en cómo la estás viviendo es, por ejemplo, al final de tu vida, el cómo vas a valorar o no aceptar el cómo viviste. Y no lo pensamos, no es algo que tenemos como muy claro porque nos negamos a hablar de esos temas. Sí. No nos gusta perder. Exactamente. Y lo que mencionaba hace un momento, cómo a veces cargamos nuestra vida en otros. Por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia. Yo recuerdo, antes de estudiar este diplomado en tanatología, yo recuerdo que yo le decía a mi hija, si tú te mueres, yo me muero junto contigo, porque, o sea, ¿cómo voy a vivir yo sin mi hija? No tengo otros hijos como para decir, salgo adelante por mis hijos, o no sé. Y después, cuando estuve en tanatología, me di cuenta que cuando uno no le encuentra sentido a su vida, como en el caso de mi caso, que yo ponía mi vida en manos de mi hija. Imagínate la carga tan fuerte de mi hija de decir, a mí no me puede pasar nada, claro, porque es mi vida y la vida de mi mamá. Entonces, yo le estaba cargando no nada más su vida, sino también la mía. Y eso nos pasa muy seguido. No, tú no te puedes morir, a mi mamá. No, tú no te puedes morir, tú no. Porque ¿qué va a pasar conmigo? Sí. O sea, hasta amenazamos a la otra persona. Exacto. Como si pudiese tener el control ni siquiera de su vida, pues menos de lo que yo voy a hacer. Y es inconsciente porque no lo hacemos con el afán de causarles un daño, y también ellos no es consciente, pero sí toman una carga, o sí tomamos una carga de decir, ¿por qué? O sea, si a mí me pasa algo, pues también a él o a ella le va a pasar. O sea, es mi vida, yo tengo sobre mis hombros mi vida, pero también la vida de otra persona. Entonces, es más difícil caminar cuando traes tanta carga. Por eso es mi vida. Yo, si Dios decide que me muera, yo en este momento me voy a morir y listo. O sea, me voy yo, tú no, tú te quedas y tú sigues adelante con lo que a ti te corresponda, porque todos tenemos una misión, si así lo queremos ver, todos tenemos una misión y esa misión se debe de cumplir. ¿En qué momento se cumpla para que Dios diga, hasta aquí llegaste, Dios, la vida, el universo, como tú le quieras llamar? O simplemente que la naturaleza diga, hasta aquí, listo, se acabó. Entonces, en ese momento, poder irte libre y plenamente, porque solamente es tu carga, no traes otra carga de otra persona. En este momento no tengo nada pendiente, siempre hay que tener en orden las cosas, que mi testamento, que estar bien espiritualmente si somos creyentes, alguna deudas, estar bien emocionalmente, en todos los aspectos, socialmente, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar. Pero es que es por eso mismo, Guadalupe, ahorita que vamos a hablar un poquito de las etapas del duelo, antes de que suceda, por ejemplo, un duelo, ya estamos en negación. Sí. O sea, en negación ante esta parte de la muerte es que si ya comienzo a hacer mi testamento, quiere decir que entonces ya casi me voy a morir. O voy a incitar a la muerte para que venga por mí porque ya tengo todo programado. O sea,
nos elaboramos tantas creencias. Se cree que tenemos el control sobre la muerte. Ajá. Se cree. Es soberbio. Porque si yo no arreglo mis cosas, no me muero. Exacto. Y no, o sea, igual te vas a morir. Es como querer transear con Sí. la vida de, a ver, si yo no hago esto, entonces no va a pasar esto, pero lamentablemente, pues no creemos tener el más control del que verdaderamente podemos tener. Uh-huh. Y ahí es donde nos angustiamos más. Entonces, Guadalupe, vamos Así platicando con... un poco sobre las etapas del duelo. Ajá. Para saber, porque tal vez mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Uh-huh. O ¿por qué no quiero ver las cosas? ¿Por qué me cuesta ver las cosas así? Entonces, lo primero que sucede, por ejemplo, cuando ya está la pérdida, el shock. O sea, es la impresión, es ese golpe, el golpe emocional, el golpe psicológico, pero existe algo que se llama negación. Ajá. Y la negación es ese colchoncito que permite que no permite que el shock provoque un golpe tan intenso en nosotros, porque pues si no, ahí de la impresión pues quedábamos pues a lo mejor muertos también, o en coma o inconscientes. Entonces la negación, ¿cómo se da esta etapa de la negación? Esto no puede estar pasando, pero es que si yo lo acababa de ver, esto es un sueño, si me duermo y cuando me despierte no va a estar pasando esto. Entonces, ¿y qué pasa? Es una broma. Y en esa etapa de la negación, ¿qué sucede? Las personas, pues tal vez pues, bien intencionadas, ¿sabes qué? Tómate esta pastillita para que no estés sintiendo este golpe, este impacto. Entonces, para que estés bien. Entonces, todo el velorio nos lo pasamos así todos como de esto no es verdad, somnolientos, y ya cuando se pasa el efecto, volvemos a la realidad de, entonces sí es verdad. Y si volvemos a la realidad cuando tenemos todavía el cuerpo, es más fácil. Ajá. Es más fácil. Pero imagínate cuando nos dan una pastillita para poder con el dolor, pero resulta que esa pastillita, sus efectos se terminan hasta después de que ya sepultamos a la persona, y poder elaborar el duelo sin la persona presente, sin el cuerpo, no quiere decir que sea imposible, pero es más fácil cuando aún está el cuerpo y aún está la persona. Fíjate, ahí quiero comentar algo que a mí me pasó. Hace 7 años, como 7, 8 años, bueno, yo tenía una mejor amiga. Entonces, ella le detectaron cáncer un mes antes de fallecer, ya era cáncer terminal. Y yo antes había muerto, mi abuelito, bueno, mis abuelitos, todos mis abuelitos, y la verdad es que yo creía que cuando murieran ellos, pues iba a ser algo que yo no iba a poder soportar. Eso creemos, pero sí lo podemos soportar. Sí, claro. Gracias a Dios, pues bueno, a ellos los vi y todo muy sano, pude elaborar mi duelo como debe de ser. Pero a mi amiga, yo decidí no verla muerta. Yo me negué rotundamente porque yo decía, es que yo quiero recordarla así bonita, así viva. Y a mí me costó demasiado poder elaborar ese duelo, y pasaron 2, 3 años, 4 años, y yo seguía llorando como si hubiese pasado apenas hace un mes o 2 meses de la muerte. Entonces hasta que ya trabajé en terapia, platiqué cómo me sentía, hicimos ahí algún ritual de como si fuera un funeral. Le agradecí a ella, me despedí, etcétera, etcétera, le pedí perdón por ciertas cosas, y es como ya pude sentir ese descanso, porque ya no era cuando comenzaste a elaborar el duelo. Ahí apenas, o sea, después de 3 o 4 años fue cuando comencé a elaborar el duelo. Entonces fue como quitarme un peso de encima enorme, porque yo me estaba negando a eso. Y miren, también hay que resaltar, o sea, el medicamento, si ya estás tomando un medicamento porque ya estás enfermo, si el psiquiatra ya te está recetando un medicamento, ese medicamento no se puede dejar, ese medicamento se debe de seguir tomando. Pero si no eres una persona que tome medicamentos, evita tomarlos. No somos quien para decirte qué sí y qué no hacer. Pero cuando elaboras un duelo, es más fácil elaborarlo de manera consciente y con tus 5 sentidos, porque el duelo es un sentir que sientes todo tu cuerpo, porque después vas a recordar a lo que olía la funeraria, vas a recordar el clima que tenía la funeraria,
vas a recordar cómo te sentías, cómo se miraba la funeraria, cómo se miraba la gente, cómo se miraba el féretro. Todos tus sentidos están en ese dolor. Entonces, si tus sentidos son obstruidos por un medicamento, esos sentidos no están al 100 y por lo tanto es más difícil que después puedas elaborar el duelo. Claro, porque todo entra a través de los sentidos. Exacto, entonces no somos quien para decirte no tomes medicamentos, tú tomas la decisión, pero no es recomendable. No se recomienda tomar medicamentos para que tus sentidos estén ahí, tus sentidos. Que hay personas que se desmayan, no se preocupen, es normal. Que maldicen, que gritan, que se enojan. Claro. Es normal, todo eso es normal, no hay ningún problema con eso. Y la libertad que tenemos que darle a la persona, la libertad que tenemos que darle para que pueda elaborar su duelo. A mí me fascina la cultura judía porque los mexicanos tenemos muy buenos rituales para que el doliente pueda elaborar su duelo, pero los judíos tienen un ritual más a fondo. Por ejemplo, la comunidad judía, 8 días, la persona ni siquiera se preocupa por bañarse, porque los primeros 8 días ni siquiera se baña, o sea, es algo que no tiene importancia para él. Para él lo importante es poder elaborar su duelo. Y la comunidad se encarga de ir, limpiar su casa, atender a los hijos si tiene hijos, atender al esposo, a la esposa, llevarles comida. La comunidad se encarga de todo para que tú durante 8 días solamente te dediques a vivir tu duelo. Nosotros no lo tenemos, pero nosotros tenemos otros aspectos que nos ayudan a facilitar el duelo. Por ejemplo, saber cuando una persona es querida te ayuda te facilita. Esas redes de apoyo presentes. Sí, esas redes de apoyo, esas personas de las cuales te puedes ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos el funeral, que en otros países no está. A la hora de que fallece tenemos 24 horas para poder velar el cuerpo, estar con el cuerpo, despedirnos, todo esto. Hacer sus respectivos rituales. La celebración eucarística, que para los católicos es muy importante porque igual cuando llegan lo que buscamos es el bautismo, que es la iniciación en la iglesia, y terminar con la iglesia, por eso es lo último, y luego ya después. Hablando de personas que son creyentes. De personas católicas, por eso. También mencionarles que en este canal no solamente nos vamos a dirigir, por ejemplo, como al tema de la religión en cuestión católica, que aquí mayormente nosotros de Jalisco, pues sí predomina el catolicismo, pero aquí somos totalmente libres de expresar, pues yo practico esta religión o yo no practico ninguna religión, yo sí creo en Dios, yo no creo en Dios. Todo es totalmente válido porque todos vamos a morir, creamos o no creamos, todos en algún momento vamos a morir. Entonces tal vez hay personas que van a decir, bueno, pero si por ejemplo mi familia no vive todos esos rituales, ¿qué va a pasar? Pues nadie sabemos con certeza qué es lo que va a pasar, sino que cada familia elabora sus rituales o no rituales dependiendo de sus creencias que tengan. Entonces todo es muy respetable y les digo, aquí todos podemos expresar pues lo que necesitemos expresar. Y también, Guadalupe, algo que es bien importante, a veces creemos que, porque dicen las personas, es que está de luto. O sea, el luto es la parte exterior, pues si yo quiero ponerme ropa negra, que es lo que se acostumbraba antes, bueno, voy a usar mi ropa negra o cosas así, y el duelo es lo que se vive interiormente. Mis emociones, cómo voy a reacomodar esas emociones o cómo me voy a adaptar a las nuevas emociones o sentimientos que van a surgir a través de ese duelo que yo estoy viviendo o que tal vez no, pues sí, cuando se elabora es porque ya lo estoy viviendo. Entonces, esa es la diferencia. Si una persona está de luto, pues bueno, lo va a demostrar con la parte física o la parte externa. Cuando esté de duelo, va a ser algo totalmente interno, totalmente emocional, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo en su vida diaria está repercutiendo o no
de la manera indicada o no, pues ese duelo. Bueno, entonces estamos en la negación, ¿verdad, Cari? O sea, que esto es la negación, no lo puedo creer, esto no es cierto, es una broma, es un sueño, bla, 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 y que incluso entramos hasta el medicamento por lo mismo de la negación de que no puedo con esta realidad que estoy viviendo, que ya dijimos que no es recomendable. Después de la negación viene el enojo, de cuando ya decimos, no, es que sí es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué no el pordiosero que anda en la calle, el indigente? O esa persona que es súper malísima, si fulanito era muy bueno. Ajá, el enojo con Dios, con la vida, con la naturaleza, con todo. El enojo con todo, porque no podemos y queremos buscar una explicación. Pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, el enojo también es válido porque tenemos que recordar que es parte de las etapas del duelo y que no podemos juzgar a una persona que se enoja con la vida, con Dios, con las circunstancias, con las situaciones. No podemos juzgarla porque es parte de... Somos bien juzgones y en ese momento todos nos sentimos expertos en tanatología, en duelo. ¿Sabes qué? Mira, yo cuando falleció mi mamá, yo hice esto. O sea, sí, tu mamá, otra persona, tú también tienes otra manera de reaccionar ante las situaciones, entonces nos ponemos a dar consejos sin ni siquiera conocer la historia de la persona, sin saber en ese momento qué estaba viviendo también antes de esa pérdida. Y minimizamos el sentir de la persona porque, por ejemplo, ay, se murió mi mamá. Ay, no, pues tu mamá, no, mi hija, se te hubiera muerto un hijo, para que veas, yo que he perdido tantos hijos. Minimizamos el dolor del otro. Tu mamá ya estaba viejita, pues ya vivió lo que vivió. Y tratamos de minimizar el dolor del otro, cuando el dolor de una persona debe de ser algo sagrado, ¿sí? No podemos decir que mi dolor es más fuerte que el tuyo o que el tuyo es más fuerte que el mío, porque mi dolor es mío y tu dolor es tuyo y cada uno vive su dolor. Y cada duelo es totalmente diferente incluso en la misma persona. Sí. Yo puedo haber sentido diferente, elaborado diferente mi duelo con mi esposo, con mi hijo, con mi mamá, con una amiga. No se va a sentir igual, se va a vivir de diferente manera. Entonces, hasta en nosotros mismos no se diga cuando estamos hablando de la otra persona. Y mira, a veces pensamos que las cosas duelen menos, pero no es tanto que decimos, ay, es que ya tiene callito, ya se murió su mamá, ya se le murió un hermano, ya se le murió su papá, ya se le murió su mamá, ya tiene callito. No, eso no existe. Que tenemos más o desarrollamos más la habilidad para elaborar un duelo, eso sí, porque ya sabemos, ya nos conocemos, que a veces no es tan consciente, pero ya sabemos de qué manera le podemos hacer, cómo podemos actuar, qué nos ayuda, qué nos perjudica, y entonces podemos ir elaborando más fácil el duelo. No porque nos duela menos, sino simplemente porque ya nos conocimos y ya sabemos cómo elaborar el duelo. Sí, claro, y el cómo se va a sentir, el cómo vamos posiblemente cómo van a reaccionar nuestras emociones ante esa pérdida. Entonces, Guadalupe, llevamos negación, enojo, y la siguiente es la negociación. ¿Con quién queremos negociar? Con la vida, con Dios, con quien sea. Los católicos, ya voy a ir más seguido a misa, pero por favor ya no te lleves a nadie de mi familia, o que nadie más se vaya a enfermar, o ya me voy a portar bien, ya no voy a tomar alcohol, ya voy a dejar de fumar. Qué chido que esos hábitos los manejáramos sin la necesidad de tener una pérdida, y lamentablemente, aunque querramos negociar, pues no se va a dar de la manera como nosotros lo queremos o lo estamos esperando. Y ahí viene una decepción, porque entonces, a ver, pues ¿qué está pasando? Si yo siempre he sido una persona buena, he hecho lo que tengo que hacer, o me culpo, pues fui una persona mala. O sea, no,
No, la muerte no es una reacción de si has obrado bien o mal, es algo que va a pasar. Mira, para eso, a mí me gustaría que la gente entendiéramos que a lo mejor pudiéramos ver la Madre Teresa de Calcuta, no porque sea religiosa, sino por las obras que hizo, fue una persona muy buena y se murió. Uh-huh. Entonces, falleció, murió. Pudiéramos decir Hitler, que pudiéramos considerarlo nosotros un hombre poderoso y con actitudes y hechos negativos, murió. Entonces, la muerte no es de buenos y malos. La muerte solamente es de vivos. De seres vivos. De seres vivos. Desde el momento en que somos concebidos, podemos morir. Exacto, porque necesitamos, el único requisito para morir es estar vivos. Entonces, señora, si usted pensaba que no se iba a morir, sí se va a morir. Sí, sí va a pasar. Sí. Pero bueno. Y si piensas que porque eres joven no te vas a morir, lamento decirte que también te vas a morir. Fíjate que ahorita en la actualidad, Guadalupe, se escucha mucho, ¿verdad?, sobre muertes de adolescentes, de jóvenes. Sí. Y de formas muy trágicas que vamos a tratar también aquí esos temas, como el suicidio, que es un tema muy sensible. Que es muy sensible. Y con todo el respeto que se merece. Claro, y que es un tema muy delicado, pero lo vamos a tomar porque el no hablar del tema no evita que se viva. Al contrario, exacto, si tratamos el tema es más fácil que se evite el suicidio, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, Cari, ya dijimos que era la ira, el shock entra dentro de la ira, la negación, la negociación cuando negociamos, o también en la negociación a veces decimos, ay, que no sea cierto, Diosito, y te prometo de verdad que ahora sí hago esto y esto. Que yo llegue y que todo haya sido mentira. Sí. Entonces nada más nos estamos engañando a nosotros. Pero dentro de nuestra negación hacemos la negociación. Y está esa fantasía de que existe esa posibilidad de que no sea así. Exacto, entonces es parte de. Y de la negociación después sigue la depresión. La depresión. Y también mencionar, Guadalupe, antes de continuar platicando sobre la etapa que sigue, que es la depresión, no son etapas lineales. O sea, no quiere decir, ya tuve la negación, entonces ahora sigue el enojo, y ya pasé el enojo, entonces ahora pues sigue la negociación y ya no me voy a regresar ni a la negación. No, vamos a estar posiblemente brincando de una a otra. En esas 4, antes de llegar a la última, que se las adelanto, que es la aceptación. Entonces, lo que es la negación, el enojo, la negociación y la depresión, posiblemente vamos a sentir que retrocedimos, y esto no quiere decir que en algún momento no vamos a sanar, sino que a días nos vamos a sentir mejor, a días nos vamos a sentir no tan bien, y es totalmente normal porque la sanación nunca va a ser lineal. Y aún teniendo la aceptación, va a haber días que igual te van a hacer volver a las otras etapas, pero ya no tiempo, sino días por la situación y el día que es, ¿verdad? Que ya hacemos mención de algunos días en específico que te pueden hacer volver a, ay, Dios mío, que esto no hubiera pasado, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y que los recuerdos ahí van a estar, porque necesitaríamos perder la memoria para no recordar a la otra persona. Entonces, claro que los recuerdos ahí van a estar, las imágenes. Incluso podemos llegar a soñar a la persona, que eso no es como que tenga un significado de, ay, es que vino a visitarme. Bueno, ya hablaremos más adelante sobre eso, ¿verdad? De nuestras creencias. Que la gente le da mucho significado, y qué bueno, porque eso reconforta los sentidos, reconforta el alma, reconforta el corazón, y se vale, pues si estás en un proceso de elaboración de duelo, y hay algo que es un sueño que te ayuda a elaborar el duelo, es que yo soñé que estaba bien, que estaba tranquilo, que esto, qué bueno, porque entonces eso te está ayudando a elaborar tu duelo. Solo que no nos estacionemos ahí y que tengamos como esa ansiedad de estar preguntando de, oye, ¿sí estará bien? Oye, porque luego las personas nos van a decir un montón de cosas. O bien personas que pueden entrar en una depresión
porque no lo sueñan y porque Exacto. todos los demás de la familia ya lo Entonces ya lo estoy soñaron. olvidando, quiere decir que ya no le tengo el amor que le tenía. O que a mí no se me va a manifestar porque a mí me quería menos, o no sé, porque a todos, por ejemplo, si es mamá o papá, a todos mis hermanos ya lo soñaron, pero yo no. Ah, sí. Yo Sí, no. sí. Entonces, es que a mí no me quería, o es que a mí esto. No, los sueños tienen, es otro tema los sueños, pero tienen mucho que ver con nuestros recuerdos y Con nuestras las percepciones imágenes. de la vida. Entonces, Exactamente. los sueños, tú le puedes dar el sentido que tú quieras y es válido, Siempre y cuando pero no perjudique. no perjudique a los demás y no te aferres a ese sueño. Ajá. Sí, sí, ¿Verdad? sí. Porque es un sueño, Sí, nada más. incluso hay personas que, por ejemplo, se la quieren pasar dormidas para poder estar Para poder soñando soñar, su ser querido y ajá. poder verlo. Entonces, ahí obviamente ya no es sano. Ahí quiere decir que algo ya anda mal. Y la depresión en la etapa del duelo no es la depresión química que conocemos, es una depresión donde es una tristeza profunda, nada más, una tristeza profunda de haber perdido a este ser o a esta situación de cuando son cosas materiales o situaciones. Y esa depresión sí la pueden manejar los tanatólogos, o sea, en una sesión de terapia. ¿Por qué? Porque ahí no se necesita medicar. Siempre que se necesite medicar algo, obviamente ni un psicólogo ni un tanatólogo debe de recetarte un medicamento. Ahí ya sería cuestión de ir con un psiquiatra, que es también importante conocer estas áreas de la salud, porque luego pensamos que todos los médicos y los tanatólogos y los psicólogos son uno mismo y no es así, cada uno tiene su función. Y hacer un paréntesis aquí, también anteriormente teníamos la cultura, y ojalá que eso se acabe, que si vas con un psicólogo es porque estás loco. Ajá. Uy, no se dijera si ya tenías que ir con otro especialista, ¿verdad? Porque ya si vas hasta te decían, vas con el loquero, o sea, ya poníamos etiquetas de el que va con el psicólogo está loco, y el que va con el psiquiatra ni se diga. Ya debería de estar ahí. Ajá. Y tenemos que entender que hay enfermedades que si son emocionales las tiene que atender el psicólogo, pero si son químicas, biológicas, entonces las tiene que atender un médico especialista en cuestión de la cabeza, que es el psiquiatra. Entonces, ir con el psiquiatra no quiere decir que estés loco, más bien, si no vas, sí puedes quedar loco. Y otra cosa, aunque sea médico, aunque tenga el título de médico, pero si es médico general, no debe de diagnosticarte una ansiedad ni una depresión, porque no tiene las bases, la preparación, la formación, para él decirte tienes una ansiedad, tienes una depresión, tienes un trastorno, aunque sea médico, porque a veces idolatramos tanto las profesiones, también en psicología pasa, que luego hasta a mí me han llegado a decir doctora, y digo, no, espérenme, yo no soy doctora porque ni soy médico ni tengo un doctorado, entonces pues no se me puede poner ese título, pero sí ser muy conscientes también en ese tema de que si llegamos a necesitar una ayuda, vayamos con las personas, con las profesiones y con las especialidades indicadas para poder atender esto que me está pasando, esto que estoy viviendo. Entonces, Guadalupe, en la depresión es una depresión reactiva, no necesariamente necesita medicamentos y se va a ir sanando conforme vayamos elaborando y viviendo el duelo. Y pues la última etapa, que es la aceptación, ahí sí ya vivimos las otras 4 etapas, y aquí sí me va a doler porque el dolor siempre va a estar, pero el dolor ya va a ser mínimo. O sea, sí voy a tener ese recuerdo y de repente voy a llegar a decir, ojalá que aquí estuviera, pero ya no me voy a aferrar a ese deseo. O sea, ya voy a poder sobrellevarlo, es un lapso pequeño y ya puedo seguir con mis actividades. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no he llegado a la aceptación? Porque todavía tengo muchísimo enojo, todavía la tristeza me invade, todavía tengo muchos deseos de que esto no estuviese pasando. A lo mejor voy buscando por la vida, no sé, puede estar en otro lugar esa persona, ¿qué tal si no es verdad? Aunque yo la vi, que o la incineraron o que la pusieron bajo tierra, yo estoy en esa negación de que verdaderamente fue así. Entonces ahí sí ya se necesita, obviamente, terapia,
y acudir con un médico especialista para determinar Y no, tenemos que ser conscientes de que no todas las personas necesitan de un especialista para vivir un duelo. Claro. Hay quienes sus experiencias de la vida, sus experiencias del amor con la persona que falleció es lo que le va a apoyar para poder elaborar el duelo. Hay una dinámica que a mí me gusta mucho. No es dinámica, bueno, un ejercicio que a mí me gusta mucho para facilitar la elaboración del duelo. Si tú quieres, cómprate un cuaderno, toma hojas en blanco, lo que tú quieras, y comienza a escribir las cosas bonitas o las experiencias que has vivido con una persona. A la hora de que esa persona fallezca, si le toca morir antes que tú puedes tomar todas esas hojas que escribiste de cosas bellas que tú viviste, reales, porque en el momento las escribiste y fueron reales, no son idealizadas de decir, ay, es que tan bueno que era, tan buena que era. No, son reales porque las escribiste en el momento que lo viviste. Entonces puedes tomar esas hojas y en ese momento puedes comenzar a elaborar tu duelo y comenzar a leer y releer como un tipo de diario. Y también puedes escribir tu dolor. Sí, claro. Escribe tu dolor, corre tu dolor, pues haz alguna actividad donde estés canalizando todo ese dolor, que no se vaya acumulando, estacionando en un solo lugar, porque cuando esté ahí, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? Imagínate, lo peor que podemos hacer es cuando estamos viviendo un duelo, encerrarme y acostarme y no querer hacer nada. Lo indispensable, por ejemplo, si estoy en esa tristeza profunda, es tener luz. La luz la luz me proporciona vida, me proporciona esperanza, el movimiento. Sí. Luz y movimiento son esenciales. Entonces, quedarnos acostados, como dices tú, toda la vida hasta que me pase, el tiempo no lo cura todo, porque luego está esa frase. Es que el tiempo lo cura todo. Si no haces nada con el tiempo no va a curar nada. No lo va a curar, no. Entonces, para elaborar el duelo, este ejercicio a mí me gusta mucho. Si a ustedes les llama la atención, háganlo de verdad un día lo van a agradecer porque van a tener herramientas para poder elaborar su duelo. Tenemos, ¿verdad? Por ahí Sí. Ruth Elena dice siempre muy bien, excelentes temas. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Carmela Casilla, hola, ¿cómo están? Lupita, Cari, saludos, un abrazo. Saludos. Gracias, Carmela, un abrazo también. Cecilia Margarita lo está viendo. Saludos a todos, un placer escucharlas. Cari, Lupita, Ana Muñoz. Gracias, Ana. Saludos. Rosario de Vivanco, gracias por estarnos viendo. También Carmen Pérez. Carmelita. Saludos. A ver qué día vienes a acompañarnos, porque tú también puedes aportarnos en estos temas, ¿eh? Claro que sí. Ajá, entonces. Invitadísima. Irma Alfaro nos dice, la pérdida de un animal también, claro. Estamos hablando de la pérdida, de todo tipo de pérdidas. Y es una forma, que ya lo veremos más adelante, la pérdida de una mascota es una forma de ir involucrando a los niños en la muerte, ¿verdad? Sí. Lili Gutiérrez, saludos Lili, te extrañamos. Que mencionarles que Lili es parte de nuestro equipo en Coincidiendo, con los lunes también hacemos lives. Entonces Lili nos apoya los días lunes también con nada más temas. Que ahorita está incapacitada por maternidad, pero esperamos pronto contar con ella y con sus aportaciones. Sí. Carmen Pérez, gracias por compartir esta información. Lili Gutiérrez, saludos chicas, muy buenos temas. Yadira, gracias por mirarnos. Gracias por esta transmisión, lo necesito mucho, no sé cómo salir de esto. Perdí a mi esposo hace 7 meses y cada día me siento muy mal. Primero entender, ¿verdad? Entender que es un proceso normal y también entender que si no puedo sola necesito buscar ayuda. Exactamente, sí, porque también de repente tenemos la creencia de no lo voy a hablar. Está ese miedo de no hablarlo por también la reacción que van a tener las demás personas y es válido el no querer platicarlo. Pero lo que no es válido es de repente creer que yo puedo solito o solita con mi situación, porque sí va a llegar el momento en que sí voy a necesitar de ayuda. De ayuda. Sí. Entonces, Nancy, pues mira,
buscar, si tú crees que no puedes sola, buscar la ayuda. Si nosotros en estos temas, en estas transmisiones te podemos ayudar en algo, ojalá y que esto que nosotros decimos te ayude, y si no, mándanos un mensajito y te podemos canalizar con un especialista, sugerirte una tanatóloga para que te pueda ayudar, ¿verdad? Mari Plasencia, Kikis, se te extraña, tú también conoces de estos temas, ojalá que un día nos dice, Kiki? Nos acompañes. Felicidades, qué buen equipo son. Gracias, Kikis. Gabriela de Alba, gracias por estarnos viendo. Gracias por esta transmisión. Yo también tengo una página, Ser Viuda te va a servir también. Tengo una página, Ser Viuda te va a servir también. Janet Montalvo. ¿Así se llama su página? Yo creo. Ok, sí, le estaba comentando a la chica que nos comentó ahorita. Sí. Ella tiene su página que se llama Ser Viuda, y me imagino que tienen como algún grupo o algo así, y entre todas pues se van es una red de apoyo. Sí, muchísimas gracias por compartir. Una red de apoyo qué muy, bonito muy que buena. Existan ese tipo de redes para poder ayudar a las personas. Sí. Elaborar es adaptarse a una nueva situación de vida, exactamente. Totalmente. Es elaborar un duelo, es adaptarnos a la vida que ya tenemos con las ausencias que están. ¿Verdad? Porque todavía a veces no es nada más una ausencia, sino que a veces en un accidente no nomás perdemos a una persona, sino que perdemos varias personas, y es adaptarnos a la nueva situación que tenemos, a la nueva vida que se nos está presentando. Y no es nada más la pérdida en ese momento, sino los sueños que teníamos o las metas de querer realizarlas con esa persona o con esas personas. Entonces, no nada más se pierde, por ejemplo, lo que se tenía en la actualidad, sino lo que yo deseaba que sucediera en el futuro. Lo que teníamos planeado, ¿verdad? Los planes. Ya se nos anda acá cayendo el set. Muy pronto vamos a tener mejoras en nuestro set. Hoy improvisamos un poquito. Sí. Por cuestiones de que no estuvo listo lo que teníamos para el día de hoy, pero igual la información es lo importante, ¿verdad? Nosotros justificándonos, ¿verdad? No es justificación, porque el contenido que estamos ofreciendo, pues a lo mejor no es lo que tú necesitas escuchar o lo que las personas necesitan escuchar, pero es lo que nosotros conocemos y lo que nosotros hemos aprendido en el estudio de los duelos, pues de esto. Cabe resaltar, nosotros no somos tanatólogas. Para ser tanatólogas tienes que hacer una licenciatura o una maestría en esta situación. Nosotros solamente somos acompañantes en duelo, y es un placer de verdad para nosotros poder compartir un poquito de lo que sabemos, porque entendemos también que hay muchísimas personas que necesitan de esto, porque lo hemos visto, hemos elaborado unos talleres en un lugar aquí, y hemos visto la necesidad de la gente, lo hemos visto, y hemos visto cómo la gente llega en la primera sesión, y en la sesión número 10 sus caras han cambiado. Sí. Entonces, viendo esta necesidad, decidimos hacer esto, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Sí, hay bastante necesidad, porque incluso me estuvieron llegando bastantes mensajitos de personas que querían ver nuestro live, y pues aquí va a quedar grabado para los que no pudieron conectarse en este momento, pero ahí va a estar disponible para que lo vean después. Sí. Y igual va a seguir también en YouTube, en la página de Coincidiendo, para que también cuando ustedes quieran y decidan y tengan oportunidad, pues le echen un ojito, una escuchadita, porque es información, ahora sí, información que cura. Sí. Es información que nos... es información que nos ayuda para poder tener herramientas a la hora de que tengamos la necesidad, ¿verdad? Sí, Guadalupe. Y bueno, ya para ir dando cierre a nuestro primer live, hablando sobre el duelo, una frase que nuestra queridísima Gaby Pérez Islas
usa mucho, que es la de el amor trasciende de lo terrestre a lo celeste. Entonces, y es así y será siempre. Cuando vemos a alguien nunca vamos a dejar de amarlo a pesar de que ya no esté, porque si nos ponemos a pensar, yo por ejemplo sigo amando a mi abuelita, sí, con todo mi corazón. La extraño, claro que sí, pero yo me acuerdo de ella y yo le sigo teniendo muchísimo, muchísimo amor. Entonces, ella ahí la comprobación, se podría decir, o el ejemplo de que el amor siempre va a estar presente y aunque no esté la presencia de la persona, ahí va a estar. Y no tengas miedo a elaborar el duelo, porque elaborar el duelo te va a ayudar a vivir mejor, pero no te va a ayudar a olvidar a la persona que amas. Solamente te va a ayudar a adaptarte a la nueva situación de vida que tienes. Nunca la elaboración de un duelo te va a hacer olvidar a la persona. Así es. ¿Sí? No es la finalidad. No es la finalidad, y si se buscara eso, pues tendríamos que provocar un Alzheimer, porque sería la única forma de poder olvidar a la persona que amamos. Entonces, no tengas miedo a elaborar el duelo, no te sientas culpable por elaborar un duelo y por recordarlo a veces menos a la persona, porque a veces lo recordamos menos y decimos, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué ya no lo recuerdo tanto? No, es que ya lo estoy olvidando, y nos sentimos culpables. No te sientas culpable por eso. Es un proceso normal, es un proceso natural de la vida, es una situación nueva que tú estás viviendo y a la parte tienes que ir adaptando para poder seguir con tu vida cotidiana, ¿verdad? Y no forzarnos tampoco a, que ya se termine el duelo, no. Todos vamos a nuestro ritmo, todo, porque también dependerá de cómo nosotros siempre hemos reaccionado ante las situaciones y ante las emociones. Entonces, no nos apresuremos a que el duelo se termine. El duelo se va a ir elaborando en medida en como nosotros vayamos aceptando que es algo que vamos a vivir, sí o sí. Entonces, Guadalupe, pues finalizamos nuestro live el día de hoy, agradeciéndoles a todas las personas que se conectaron, que comentaron, que están compartiendo lo que están viviendo, porque no es fácil de platicarlo, y menos cuando no conoces a las personas. Entonces, gracias por abrirse. Y podemos estar recibiendo sus mensajitos, ustedes pueden escribirnos y podemos ahí contestarles en la medida en que vayamos pudiendo. Entonces, pues nuestro canal está disponible, nuestra página, y cada miércoles aquí los esperamos en punto de las 6, ¿verdad, Guadalupe? Así es. Y nos despedimos con una frase. Recuerda que de cómo vivas tu duelo depende tu salud física y tu salud emocional. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Mercedes, muchas gracias por estarnos mirando. Mercedes, un saludo a Mercedes, y la invitamos a estar aquí con nosotros también a Mercedes, que también es acompañante en duelo. Entonces, también te invitamos, Mercedes, para cuando gustes acompañarnos. Son temas que conocemos y que nos puedes aportar también mucho. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta información que nosotros hemos compartido no quiere decir que solo exista esta o que lo que nosotros decimos les va a funcionar a todos, pero esperamos que les haya funcionado, que les ayude, y que al tener conocimiento de lo que es un duelo te sea más fácil elaborarlo. Recuerda que lo que tú estás viviendo es normal, completamente normal, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Los esperamos la siguiente semana.